En este primer capítulo del curso de Café del Bueno te voy a contar aquellas cosas que no sabías y que necesitas saber para empezar a tomar buen café en casa cuando... después de la intro. Bien, y tras la presentación del curso, creo que este primer capítulo, que ya os he comentado, va a ser un poquito más teórico que el resto. Vamos a hacerlo aquí, en el estudio de grabación, con mejor sonido, con mejor luz, y en el cual vamos a hablar de tres cosas que creo que son bastante importantes. La primera de todas, os voy a explicar cuál es el primer y gran problema que tenemos, sobre todo en España, que lo he encontrado en España y en algunos otros países, con el café, y por qué hay a tantísima gente a la que no le gusta el café y por qué tenemos algunos conceptos muy equivocados. Y eso nos va a desembocar en dos cosas muy importantes: las especies fundamentales de grano de café que nos vamos a encontrar y los diferentes procesos o tipos de tueste que nos vamos a encontrar, y por qué con esas dos variables vamos a incrementar exponencialmente la calidad de nuestro café. Bien, primero, el problema que tenemos con el café fundamentalmente en España es uno, y es que si tú preguntas a cualquiera que no esté muy metido en el mundo del café de especialidad y que lleve tomando café toda su vida, ¿a qué sabe el café o qué sabor tiene el café? Lo primero que te va a decir es que es un sabor muy amargo, ¿vale? Tenemos un café muy amargo y no está equivocado. Realmente el café que tomamos es muy amargo. El café que tomamos es un café muy denso, es muy negro, que tiene un regusto y un aroma excesivo a goma quemada y a alquitrán. No hace falta más que oler un café de cafetería solo, que huele prácticamente a embrague quemado. Y en general, y salvando muy pocas excepciones, porque hay sitios que ya se están, gracias a Dios, poniendo las pilas con el café, es una bebida bastante asquerosa que tomamos básicamente por tradición, porque la llevamos tomando toda la vida, y el cuerpo te acaba pidiendo, debido a la cafeína y debido a que al final somos animales de costumbres, pues después de comer, después de según qué momentos, el tomarte tu tacita de café, aunque te das cuenta cuando te la estás tomando que no te está gustando, porque prácticamente a nadie que sea capaz de saborear de verdad, con todos los sentidos, una taza de café habitual, comercial, torrefacto, robusta, que te van a poner en la mayoría de los bares, le puede gustar. ¿Soluciones a eso? Tomarte el café sin pensar, tomarte el café con un azucarillo, con dos azucarillos, con leche condensada, echarle salsa barbacoa si hace falta, cualquier cosa con tal de realmente enmascarar ese sabor, porque es un sabor que está muy lejos de ser agradable. Y esto es un problema de verdad a la hora de tomar café. Porque el café, de verdad, el café bueno, el buen café, es un café que está rico. Es un café que no hay que enmascarar con ningún edulcorante, es un café que se puede tomar perfectamente solo, es un café que no es amargo, ¿vale? Puede tener ciertos matices amargos, pero no es un café amargo. Realmente es un café que, si hubiera que darle un gusto, suele tener toques un poquito más ácidos. Y evidentemente no es un café tan denso que parece que estamos tomando chapapote, aunque puedes conseguir texturas un poquito más densas, y es un café que hay que aprender dónde localizarlo. Y por cierto, está delicioso, está muy bueno, así que no hay que tomarlo por costumbre, hay que tomarlo porque te apetezca. Y bien, ¿por qué nos encontramos este problema? Pues porque, otra vez generalizando, ya te digo que cada vez la cultura del café se está extendiendo un poquito más. En España, normalmente en hostelería se tienen muy buenas máquinas. Tú vas a ver, cualquier cafetería tiene una máquina de 6-7 mil euros para hacer cafés expresos, tienen muy buenos molinos, pero se suele carecer de dos cosas importantes, muy importantes, las más importantes de todo el proceso, ya lo veremos más adelante. No tienen buen café y no suelen conocer la teoría que hay detrás de preparar un expreso, con lo cual esas dos variables, fundamentalmente la del café, hace que tengamos ese líquido tan asqueroso. Así que en este capítulo os voy a contar los principales motivos que hacen que el café que tomemos, fundamentalmente en España, no sea bueno. Y son dos. Principalmente, vamos a hablar de especies de café y luego vamos a hablar de procesos de tueste. Especies de café. Bien, hay muchísimas especies de café en el mundo, muchísimas, hay cientos de especies de café, pero el 98-99% de la producción mundial es de uno de los dos principales especies que habréis escuchado muchísimas veces: café arábica o café robusta, ¿vale? Son dos especialidades de café, son dos cafés totalmente diferentes, con unas características diferentes. Se asocia el café arábica a un café de mayor calidad y el café robusta a un café de menor calidad. Bueno, extrapolando podría ser así, pero no un café robusta tiene que ser especialmente malo. Son dos especies simplemente diferentes. Como digo, a nivel mundial, la producción, estamos hablando de que esos dos especies son prácticamente la totalidad, a pesar de que hay muchas más especies. Un 60% de la producción mundial es de arábica, un 40% aproximadamente de la producción mundial es de robusta, pero en España nos encontramos con esa primera variable, y es que en las cafeterías
cafeterías habituales, el 99% de la producción que tenemos, o de los cafés que llegan, son de la variedad robusta. Y ahí tenemos el primero de los factores importantes. Bien, ¿cómo podemos diferenciarlos? Fundamentalmente por dos cosas, por el precio y luego por la forma, a nivel visual. Luego también, evidentemente, saboreándolos. ¿Qué diferencia nos encontramos entre un grano arábica y un grano robusta? Bueno, fundamentalmente, simplemente a nivel visual son diferentes. Te puedes fijar en la fisura y vas a ver cómo el café arábica es más feo, ¿vale? No tiene una fisura recta, tiene una fisura como en zigzag, es un poquito diferente. Y luego a nivel teórico es un café más complicado de cultivar. Se cultiva a mayor altura, hasta 2000 y pico metros de altitud se puede llegar a cultivar, entre 800 y 2000 y pico metros. El café robusta crece a menor altitud. El cafeto, que es la planta del café, es un café bastante más delicado, el del arábica, que el del robusta, que es un cafeto, una planta mucho más resistente. Tiene mayor contenido en cafeína el robusta, más del doble del contenido en cafeína un robusta que un arábica, con lo cual ahí también empezamos a tener esos matices amargos, porque el sabor amargo del café fundamentalmente viene determinado por el contenido en cafeína, con lo cual esos granos robusta, que tienen más del doble del contenido en cafeína que los arábicas, pues son bastante más amargos. Al final tienen más cafeína porque la cafeína es una sustancia que está asociada al cafeto, a la planta del café, para defenderse de los invasores, de los insectos, de cualquier cosa que amenace a la planta. Al ser una planta que crece más bajo, está más acechada por especies invasores, emite más cafeína, tiene más cafeína, y el grano al final pues va a ser un grano más amargo, ¿vale? Eso son cositas que podéis tener en cuenta y que van a influir en los matices que tienes en los aromas y en los sabores. El café arábica es un café más ácido porque es menos amargo. El café arábica tiene menos crema, ¿vale? Es un café que te va a dar menos crema que el café robusta, que va a dar bastante más crema. Y el café arábica es un café bastante más caro, el grano de café arábica, que el grano de café robusta, fundamentalmente por lo que hemos dicho. Es un café más difícil de cultivar y por lo tanto es un café que va a ser más caro. Dicho esto, no hay que demonizar el robusta. El robusta es una especie que puede aportar bastantes cosas a una mezcla de café, como por ejemplo ese toque de amargor que se busca para eliminar un poquito la acidez, o por ejemplo dar un poquito más de crema a ese café expreso que quieres que tenga un poquito más de crema, con lo cual el café robusta suele ser un café de peor calidad, pero no hay que demonizarlo y se suele incluir a veces en algunos blends, que son mezclas de café. No confundamos la palabra blend, que significa mezcla, con el café mezcla que vemos en el súper, que ahora hablaremos en qué consiste, y se puede utilizar, ¿vale? Si podéis elegir, normalmente tirad siempre a arábica, sobre todo cuando estáis empezando, que os vais a garantizar un grano de café de mayor calidad. Con lo cual, si la especie no es el mayor problema que tenemos, porque te puedes tomar un café robusta que esté decente, en España, ¿cuál es el gran problema? Pues no viene de la especie, sino viene del otro factor del cual vamos a hablar, que es el tueste, ¿vale? El proceso de tostado. Aquí tendríamos el kit de la cuestión, mucho más allá de la especie que estemos utilizando. El café en España suele estar tan malo y tener esas características que he comentado al principio por el proceso de tueste que normalmente se hace en el café más comercial que estamos acostumbrados a tomar. En el proceso de tueste hay muchísimas técnicas, muchísimos trucos, muchísimos procesos, muchísimos maestros tostadores que cada uno emplea su sistema, sus temperaturas, sus tiempos, pero nosotros vamos a diferenciar en una guerra muy básica que hay entre dos procesos diferentes, que es el tueste natural y el famosísimo tueste torrefacto, ¿vale? Natural versus torrefacto, fight. Esa es la gran pelea en la que, como podéis entender, no son dos especies de café como teníamos arábica y robusta, es una misma especie que vas a poder tostar de diferentes formas con diferentes procesos. El café natural, ¿qué es? Aquel que simplemente se recolecta y siguiendo una serie de procesos que el maestro tostador decide, se tuesta, ¿vale? Tú coges el café y lo tuestas de manera natural. El café no tiene absolutamente nada más. Un café que va a tener buenos aromas, buenos matices, un café que va a ser el propio café natural sin ningún tipo de añadido. ¿El problema cuál es? Cuando entra en la ecuación el torrefacto. El café torrefacto es una costumbre que se utiliza fundamentalmente en España y en un par de países más, pero si no eres de España seguramente ni lo conozcas, y que se lleva utilizando desde la posguerra en España y que consiste fundamentalmente en aquel café que durante el proceso de tueste se le añade azúcar, ¿vale? Se le añade azúcar y ¿qué es lo que ocurre cuando tú el azúcar lo metes en un horno y lo tuestas a 200, 100, 500, 800, los grados que cada uno identifique? Que el azúcar se va derritiendo, se va caramelizando y se va quemando y se va carbonizando.
De esa manera lo que se consiguen son esos granos de café que estás acostumbrado a ver, que brillan, que tienen un brillo espectacular, porque realmente lo que tienen es una cobertura de azúcar carbonizada que evidentemente cuando tú trituras, cuando tú mueles y cuando tú haces pasar un agua con una presión y con una temperatura por él, lo que consigues es ese líquido totalmente negro, ese líquido con ese sabor ¿a qué? A carbón quemado, a goma quemada, que es lo que va a producir pues esos sabores que son totalmente indeseados en el café que vamos a tomar. Pero es que no solamente es que tenga mal sabor, sino que, evidentemente, echarte 150 tazas al año o 500 tazas al año de un líquido que ha pasado por un polvo que está quemado, entenderéis que no es ni lo más sano posible a nivel de salud, hablamos ya no a nivel de sabor. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se permite el café torrefacto? Que es un café que no se toma en ningún lugar del mundo salvo en España. Pues fundamentalmente su origen, como digo, viene de la posguerra y su origen viene de que al final era un periodo en el que el café era más caro que el azúcar y básicamente lo que hacías era adulterar un poco el café a nivel de peso, pues era más barato echarle azúcar. Además, se entendía que el café se iba a conservar mejor si lo metías en ese caramelizado de azúcar, con lo cual, como había que conservarlo y el café era bastante caro, pues lo caramelizabas con azúcar y bueno, mil historias que a lo mejor tenían su sentido en 1939, pero que en este año no tiene ningún sentido que se siga comercializando y que se siga vendiendo y que sea el principal método de tueste que seguimos consumiendo en España. Y dicho esto, no significa que ese café negro con sabor a goma quemada sea un café fuerte, porque es muy habitual que te diga la gente, no, a mí es que lo que necesito es un café fuerte para despertarme por la mañana. No, ese café ni tiene más cafeína que otro café, ese café no está más fuerte que otro, ese café simplemente está más malo que el café que tenemos que tomar. El contenido en cafeína va a depender de la especie de café que estemos tomando y que sea más o menos fuerte, pues va a depender de la extracción que nosotros vayamos a hacer, no va a depender de eso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ves un café de especialidad 100% arábica, bien preparado, y ves un café torrefacto, robusta, preparado de su manera, pues cuando tú lo ves, uno va a ser totalmente negro y otro va a tener unos matices dorados, marrones, que por la tradición que tenemos, mucha gente va a decir esto es café aguachirriado y esto es café totalmente decente. Todo lo contrario, este café tiene matices, el café negro, el único matiz que tiene es a goma quemada. Así que objetivamente es un café que es mucho peor y que encima es menos sano, así que hay que evitar, hay que huir absolutamente siempre de todo lo que ponga café torrefacto. Y aquí es donde entra otro concepto, que es el café mezcla, que veréis muchas veces cuando vais al supermercado, tienes tu paquete de café torrefacto, que se sigue vendiendo solo, que no sé cómo se sigue vendiendo, tu café natural, que bueno, es un café tostado natural, y luego café mezcla. El café mezcla, no confundir con el blend, que ahora veremos en qué consiste, básicamente lo que es un café que tiene mitad, la proporción que sea, de café tostado natural y otra proporción de café torrefacto, con lo cual sigue teniendo café torrefacto, con lo cual, igual que hemos dicho que hay que huir absolutamente del café torrefacto, hay que huir de ese café mezcla y siempre tienes que ir hacia el tostado natural, eso no es discutible, igual que tú puedes que te guste más el robusta que el arábica, no es discutible que el café natural sea de más calidad y más saludable que el café torrefacto o que el café mezcla. ¿Qué es el blend o qué es un blend de café? Un blend de café es una mezcla de café, pero en el resto del mundo. En España entra esa mezcla de torrefacto con natural, en el resto del mundo el torrefacto no existe en la ecuación, entonces mezclar o hacer un blend es mezclar diferentes cafés, diferentes orígenes, puedes mezclar un Brasil con un Honduras, con una Etiopía, puedes mezclar diferentes granos, puedes hacer una mezcla de 80% arábica con 20% de robusta, y eso va a ser el maestro cafetero el que después de hacer sus catas, después de hacer sus análisis, va a decidir cuál es la mezcla. Eso es totalmente legítimo, totalmente sano y normalmente se producen cafés con muchísimos matices, con muchísimos sabores y que para muchos son incluso mejores que los cafés de único origen, ¿vale? Así que un blend sí, café mezcla del supermercado no. Con lo cual, ¿qué café necesitamos? Y con esto vamos a ir acabando este capítulo porque en el siguiente es donde vamos a darle caña. Pues lo que tienes que hacer para empezar, sobre todo si vienes de tomar durante muchos años café de cafetería y de comprar café habitual en el supermercado que tengas en tu casa, lo que tienes que hacer es muy sencillo. Como partes de lo más bajo posible, lo que tienes que hacer es, como hemos dicho, huir absolutamente del torrefacto, buscar un café preferiblemente 100% arábica, que para empezar te vas a garantizar un café normalmente de mayor calidad, ya tendrás tiempo más adelante a experimentar con blends cuando ya tengas un poquito el sabor hecho, y si es posible, y esto creo que es bastante importante,
yo huiría de principio del café de supermercado y buscaría algún tostador, que tenéis muchísimos tostadores a día de hoy, encima hay muchísimos tostadores online, que te va a garantizar una fecha de tueste relativamente reciente del café. Y esto es muy importante y lo vamos a ver en el capítulo siguiente. ¿Por qué es tan importante que el café se haya tostado en el último mes y no se haya tostado hace 7 meses y lo tengas empaquetado en la estantería del supermercado? Porque va a perder prácticamente todas las propiedades, pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Afortunadamente, como digo, eso a día de hoy es súper sencillo, súper fácil, tenemos muchísima oferta en el mercado y muchísima oferta directamente a tiro de clic y vas a poder probar muchísimos tostadores que te van a garantizar una fecha de tueste muy reciente y con unos orígenes y unos granos y un café de especialidad que encima suele ser bastante respetuoso con el agricultor y que creo que merece y mucho la pena porque el café al final es algo que tomamos de una manera muy habitual. Personalmente, yo el café que llevo tomando bastantes años, pruebo muchísimos, ¿vale? Pero siempre tengo una base de café de San Jorge Coffee Roasters. Tengo una suscripción con ellos desde hace 2 o 3 años del café vallenato que me gusta muchísimo y todos los meses me llega 1 kilo. Creo que me cuesta 30 euros al mes, me llega 1 kilo de café y es el que tomo. Siempre ese kilo es el que yo tomo a lo largo del año y luego voy alternando con diversos cafés, gente que me regala cafés, voy probando otros cafés. La verdad es que San Jorge Coffee Roasters me suelen gustar bastante, con lo cual, aparte de la suscripción, lo que suelo hacer es comprar paquetitos de 250 de otros cafés que ya me garantizo que me gusta el método de tostado que tienen, me garantizo que tienen un tueste cercano y lo que voy haciendo es alternando. Tengo esa base de 1 kilo para todo el mes y luego voy probando con otros, evidentemente, porque yo tengo un consumo de café bastante elevado. En cuanto a si tomarlo en grano, tomarlo molido, vamos a hablar de ello en el siguiente capítulo. Yo lo tomo en grano porque tengo mi molino, pero estos tostadores, si son lo suficientemente buenos, te van a ofrecer una variedad prácticamente ilimitada de moliendas destinadas a diferentes métodos de preparación. No es lo mismo comprar evidentemente el café en grano y molerlo tú para la preparación que vayas a hacer, que si no tienes molino vas a tener que comprar el café ya molido pero a diferentes tamaños de molienda. No es lo mismo el tamaño de molienda para hacer un café en italiana que para hacer un café filtrado, que para hacer un café expreso. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, si tú coges un café habitual del supermercado que suele tener un tamaño de molienda bastante gordito para hacerlo en filtrado o en italiana, que es lo habitual, y lo metes en una máquina expreso, lo normal es que no te salga nunca el expreso en condiciones. De aquí que muchos que os habéis comprado una máquina de expreso utilicéis café del supermercado, no os va a salir nunca, porque el tamaño de molienda no es el adecuado. Por eso los tostadores lo que van a hacer es preguntarte para qué preparación vas a querer el café, te lo van a moler en ese tamaño de grano, que es algo bastante importante hasta que tú tengas tu propio molino, que es algo que te voy a recomendar encarecidamente que hagas en cuanto empieces a meterte en este mundo. Así que mi consejo es ese, es tan sencillo como buscar un tostador. Yo os aconsejo este que os he dicho, que pidáis el café que queráis, no os centréis ahora mismo mucho en orígenes, pedid el que más os guste, la pegatina, que es un criterio inicial bastante importante, y luego a partir de ahí lo que podéis hacer es, cuando recibáis el café, ver la fecha de tueste y empezar a experimentar con él y simplemente abrir la bolsa, olerlo y compararlo con un café que tengáis en casa comercial. Abrid la bolsa y la oléis las dos a la vez y vais a ver la grandísima diferencia. De esta manera te estás garantizando un salto de calidad brutal en tus preparaciones, independientemente del método que vayamos a elegir para hacer nuestro café. Y precisamente de eso, de cafés, de molinos, de máquinas, de preparaciones diferentes, es de lo que vamos a hablar en los próximos episodios. Así que ya sabes, si te ha gustado este capítulo, si conoces a alguien al que le guste el café, si conoces a alguien al que diga que el café es amargo y que no le va a gustar nunca en la vida, lo primero que puedes hacer es darle un like a este vídeo y enviarle el enlace para que vea cómo va a poder tomar café de calidad, y en los siguientes episodios va a ver qué tipo de técnicas puede hacer para tomar de manera súper sencilla un café de muchísima calidad en su propia casa. Nos vemos en el siguiente capítulo.